vayan terminando de acomodarse, así comenzamos. Hoy tenemos, continuando con este tema de los pilares del carácter cristiano, vamos a entrar en uno de los temas que más nos confrontan y que probablemente también es uno de los pecados que más fácilmente minimizamos. Muchas veces entendemos la gravedad de lo que es la inmoralidad, la violencia, la gravedad de los robos o de la corrupción, pero no siempre tomamos con la misma seriedad el pecado de la lengua. Y ese es el título para hoy, es La lengua revela quién gobierna el corazón. Y Santiago dedica 12 versículos enteros a hablar del uso de nuestras palabras. 12 versículos enteros. ¿Por qué? Bueno, porque nuestras palabras revelan algo más profundo, que es el estado del corazón. Nuestras palabras revelan el estado del corazón. Si quieren ir abriendo Santiago 3, el domingo vimos Santiago con el pastor Juan Marcos, pero hoy vamos a tocar el capítulo 3, versículos del 1 al 12. No los voy a leer todos para que no se nos vaya el tiempo, sino que voy a ir separando algunos pasajes y los vamos a ir viendo. La idea central de este mensaje es: el carácter se evidencia en lo que hablamos. El carácter se evidencia en lo que hablamos. Nuestra lengua muestra quién gobierna el corazón, y pensemos en esto: todos nosotros fuimos heridos por palabras. Algunos recuerdan insultos incluso de hace 20 años atrás. Otros recuerdan palabras de desprecio y otros crecieron escuchando frases que marcaron profundamente su vida. Pero también recordamos palabras que nos han levantado, una palabra de ánimo, una conversación sabia, una palabra correcta en el momento correcto, una exhortación hecha con amor, porque las palabras tienen poder. Y Santiago nos enseña que la lengua no es un asunto pequeño. Y antes de leer vamos a ponernos en oración delante del Señor. Amado Dios y Padre, te pedimos, primero que nada te damos gracias, Señor, por cada uno que ha llegado hoy. Te pedimos también que cuides de quienes están enfermos, Señor, como el caso de Samara y Emily, que están resfriadas. Te pedimos que este tiempo puedan aprovecharlo en su casa calentita, Señor, y recuperándose, al igual que todos los demás hermanos que necesitan de cuidados médicos, principalmente, Señor, para recuperar su cuerpo. Oramos esto. Te pedimos que con tu palabra examines nuestro corazón hoy, que pensemos este mensaje para nosotros mismos, Padre, antes de pensar en los demás. Es muy fácil a veces con este tema mirar hacia el costado, pero que podamos ver hacia adentro, Señor, en esta noche. Y te pedimos que tú estés guiando toda la reunión en el nombre de Jesús. Amén. Santiago 3, del 1 al 12, vamos a leer primero los dos primeros versículos. Santiago 3, 1 y 2 dice: Hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo, porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahí comienza Santiago hablando a los maestros, porque los maestros usan palabras para influir sobre las demás personas. En la iglesia primitiva, por ejemplo, había personas que querían enseñar, querían tener un reconocimiento, querían ser escuchadas, pero Santiago los advierte y dice: no se hagan maestros muchos de ustedes. ¿Y por qué les dice esto? Bueno, porque enseñar la palabra de Dios es una responsabilidad enorme. El maestro influye, moldea pensamientos, guía personas y puede edificar o puede destruir espiritualmente. Por eso Santiago dice que van a recibir un juicio más severo también. Dios toma muy en serio las palabras de quienes influyen sobre otros. Y no solamente aplica al púlpito, también aplica a los líderes, a los padres, a quienes están discipulando a otras personas, aplica a los maestros, como dice el pasaje, y aplica a cualquiera que influya usando palabras. Hoy día hay mucha gente que quiere hablar, pocos quieren madurar. Muchos quieren ser escuchados, pero no quieren ser transformados. Y Santiago nos recuerda que la madurez espiritual no se mide solamente
por cuánto podemos hablar de Dios, sino por cómo hablamos. Después dice, todos fallamos de muchas maneras. Él se incluye ahí, todos fallamos, dice. Eso es porque todos pecamos con la lengua, todos hemos dicho cosas apresuradas, hemos dicho cosas hirientes, hemos dicho cosas con orgullo, hemos dicho cosas que eran innecesarias y hemos dicho cosas injustas. Y uno de los peligros al escuchar un mensaje sobre la lengua es justamente pensar inmediatamente en el otro. Fulano necesita escuchar esto, esto le vendría bien a tal hermano. Pero este pasaje nos pide que cada uno examine su propio corazón. Después dice, si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto. La idea de perfecto no es una perfección absoluta. Está hablando de madurez, de integridad, de tener un dominio espiritual. ¿Y por qué Santiago conecta entonces la lengua con la madurez? Bueno, porque controlar la lengua es muy difícil. Es muy difícil. La lengua revela quién reina el corazón. Una persona puede tener conocimiento bíblico, servir de muchas maneras, puede cantar, puede enseñar, puede parecer espiritual en lo que se ve, en lo externo, y aún así tener una lengua descontrolada. Y eso revela que el problema no está en la boca, sino que está en el corazón, porque la lengua no puede crear el pecado. La lengua está expresando el pecado que ya está en el corazón. Por eso Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestras palabras son una ventana de lo que hay adentro. Y muchas veces creemos que el problema está afuera, el estrés, el cansancio, las circunstancias, o incluso echamos la culpa a otras personas y decimos, lo que dije, lo dije porque me hicieron enojar. Lo dije porque estaba cansado. Pero bíblicamente las circunstancias no crean el pecado. Las circunstancias lo que hacen es revelar lo que ya tenemos dentro. El enojo revela enojo. La crítica constante revela el orgullo. La agresividad revela falta de dominio propio. La lengua revela quién gobierna el corazón. Y ahora, versículos 3 al 5, vamos a ver cómo, aunque la lengua es pequeña, tiene el poder de dirigir una vida entera. Dice, versículo 3, ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas, pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Santiago utiliza ahora 3 ilustraciones: el freno del caballo, el timón del barco y el fuego. Y las 3 enseñan lo mismo, que algo pequeño puede producir efectos enormes. Primero habla del caballo. ¿Cómo es un caballo? Bueno, es fuerte, es grande, muy bien, grande. Tiene potencia y tiene impulso también, ¿no? Pero poniendo un pequeño freno en su boca, ya podemos dirigir a todo el animal. No sé si alguna vez anduvieron a caballo. Yo anduve un par de veces nomás, con mucho miedo, obviamente. Pero vieron que si le haces así, para la derecha de la correita, gira para la derecha. Si le haces así, gira para la izquierda. Si le haces los dos, frena. Así me enseñaron a manejarlos a mí. Y todo funciona por ese freno que tiene en la boca. Podemos dominar todo el animal. Después habla del barco. Un barco enorme, empujado por fuertes vientos, pero sin embargo es dirigido por un pequeño timón, que puede ser de este tamaño tal vez, y el barco enorme. ¿Y cuál es el punto? Que algo pequeño puede controlar algo grande. Algo pequeño puede controlar algo grande. Y Santiago dice, así también la lengua, que es pequeña físicamente, pero tiene una enorme capacidad de dirección. Lo importante acá es que Santiago no está diciendo solamente que la lengua habla, está diciendo que la lengua dirige. Las palabras generalmente conducen a los hechos. Las palabras moldean las relaciones, moldean los ambientes, moldean a las familias y moldean iglesias también.
A veces pensamos, son solo palabras, pero Santiago dice, no, las palabras tienen dirección y tienen influencia. Un matrimonio puede ser fortalecido o puede ser destruido por las palabras que se han repetido durante muchos años. Una iglesia puede ser un lugar de gracia o puede ser un lugar tóxico, si usamos palabras actuales, dependiendo de cómo la gente hable. Un hijo puede crecer afirmado o puede ser herido profundamente por las palabras que escucha profundamente de sus padres, constantemente de sus padres. Las palabras dejan marcas. Las palabras dejan marcas. Necesitamos entender que la lengua nunca es neutral. Nuestras palabras van a construir o van a destruir. Nuestras palabras van a acercar o van a alejar. Van a fortalecer o van a desgastar. Van a traer paz o van a traer tensión. Por eso tenemos que sentir el peso de todo esto. Tenemos que sentir el peso. Muchas veces los mayores incendios comenzaron con conversaciones pequeñas. Un comentario, una sospecha, una crítica, una exageración, y poco a poco el daño se va expandiendo. Por eso el versículo 5 termina diciendo ahí, pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Una chispa puede destruir todo un bosque. Tal vez no vimos un incendio real de cómo un bosque es destruido por el fuego. Capaz que en la televisión sí, pero en las relaciones humanas sí hemos visto. ¿Cuántas amistades terminaron por palabras? ¿Cuántas familias quedaron heridas por palabras? ¿Cuántas iglesias fueron divididas por conversaciones pecaminosas? Y muchas veces el daño comenzó con algo que era en teoría pequeño. Y este pasaje destruye esa idea de que el pecado verbal es un pecado menor. Para Dios no es un pecado menor. La lengua no es solamente verbal, también tenemos lengua electrónica, por decirlo así, hoy en día con la tecnología, mensajes, comentarios, estados, indirectas, publicaciones, y muchas veces personas que jamás dirían cara a cara, lo escriben fácilmente detrás de una pantalla, pero el pecado sigue siendo el mismo, no importa que sea digital. Hay algo más profundo todavía en estas ilustraciones. El freno y el timón muestran poder, pero también muestran dirección. Entonces la pregunta es, ¿hacia dónde nuestras palabras están dirigiendo nuestra vida? ¿Hacia dónde nuestras palabras están dirigiendo nuestra vida? Porque una lengua descontrolada termina destruyendo muchas cosas a su alrededor. La crítica constante destruye las relaciones. La mentira destruye la credibilidad. Y lentamente toda la vida comienza a desviarse. Por eso Santiago conecta la lengua con la madurez espiritual. Una persona madura es alguien cuyo carácter empieza a verse incluso en su manera de hablar. Una persona madura es alguien cuyo carácter empieza a verse incluso en su manera de hablar. Y ahora vamos a ver cómo la lengua no solamente dirige, sino que también destruye. Para eso vamos a leer Santiago 3, 6 al 8. Santiago 3, 6 al 8. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque toda clase de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el ser humano, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Hasta acá Santiago nos había mostrado que la lengua dirige. Ahora va más lejos todavía y vemos que la lengua también destruye. Dice, la lengua es un fuego. ¿Por qué dice que la lengua es un fuego? Porque una lengua sin control tiene un enorme poder destructivo. Y pensando en esa imagen del fuego, puede comenzarse un fuego con algo pequeño, con una chispa, por ejemplo, pero después avanza, después va consumiendo, después va destruyendo y se va expandiendo. Y eso mismo pasa con el pecado verbal. Un comentario puede destruir una amistad, una mentira puede destruir una reputación de una persona,
Un chisme puede dividir a una iglesia y muchas veces el daño sigue creciendo incluso después de que se haya dicho, porque las palabras se multiplican. ¿Jugaron el teléfono descompuesto alguna vez? Sí, todos, nadie dice que no. Bueno, vieron que hay que decir algo, el otro escucha y le pasa al otro y así hasta que se termina la ronda y el último repite algo que no tiene nada que ver con lo que dijo el primero, ¿no? Alguien escucha algo, lo repite, después otro exagera, otro le agrega detalles y cuando uno quiere darse cuenta, el incendio ya está fuera de control. Por eso es necesario que sintamos el peligro real de la lengua. Después dice el texto, un mundo de iniquidad o maldad. Muchos pecados encuentran su expresión a través de la lengua, las mentiras, los engaños, los insultos, manipulaciones, humillaciones, divisiones, murmuraciones. La lista sigue, yo la paré ahí. Y Santiago dice además que contaminan todo el cuerpo, o sea, la lengua afecta toda la vida espiritual. Las palabras no son un problema aislado. Una persona amargada habla con amargura. Una persona orgullosa termina hablando con orgullo. La lengua revela lo que domina el interior. Y ahora Santiago usa la frase que para mí es la más fuerte de todo el pasaje, y es que es encendida por el infierno. Encendida por el infierno. Esto creo que debería hacernos temblar. ¿Por qué Santiago está usando esta expresión que resulta tan severa? Bueno, quiere mostrar el origen profundamente destructivo del pecado verbal. Satanás, ¿qué ama? Ama la mentira, ama la acusación, ama el engaño, la división, la destrucción. No es casualidad que en la Biblia se lo llama el acusador. Eso significa que cuando usamos palabras para destruir injustamente, estamos actuando de una manera completamente opuesta al carácter de Dios. Porque Dios usa palabras para dar vida, usa palabras para traer la verdad, usa palabras para restaurar y para consolar, mientras que el enemigo usa palabras para destruir. Luego nos encontramos con una afirmación humillante en el texto que dice, ningún hombre puede domar la lengua. Ningún hombre puede domar la lengua. Es muy humillante, ¿no? Porque Santiago destruye nuestro orgullo. Es algo que yo no puedo hacer. El hombre puede dominar animales, como decía el pasaje ahí. Dominar animales, desarrollar tecnología, puede viajar al espacio, puede cruzar océanos, puede construir enormes ciudades, pero no puede dominar completamente su propia lengua. El ser humano puede controlar cosas gigantescas afuera, pero no puede controlarse verdaderamente a sí mismo. Y ese es el punto exactamente. Nosotros tendemos a sobreestimar mucho nuestra condición espiritual. Pensamos, yo me controlo, yo manejo esto, yo cuando quiero puedo cambiar, pero este pasaje nos confronta diciendo que no, que el problema es más profundo que eso. La lengua revela la profundidad del pecado humano. Uno puede decidir que hoy no va a hablar tan mal. Yo me levanto y digo, hoy quiero hablar mejor, así que voy a trabajar en esto. Pero aparece el enojo, aparece la crítica, aparece la arrogancia, aparece la impaciencia, aparece la agresividad. ¿Y por qué? Porque no son las conductas el problema es espiritual. Y es importante entenderlo así. Santiago no está diciendo que el creyente nunca crece en esta área, porque después de todo esto uno dice, bueno, ¿qué voy a hacer entonces? Si es un problema que yo no puedo cambiar, que no puedo controlar, nos desanima de alguna manera, ¿no? Pero bueno, no está diciendo eso Santiago. Lo que está diciendo es que el ser humano por sí mismo no puede producir una transformación profunda de su corazón. Necesitamos algo más que disciplina. Necesitamos algo más que educación. Necesitamos algo más que nuestra fuerza de voluntad. Lo que necesitamos es regeneración. Necesitamos que Dios haga una obra interna. Porque la lengua no es la raíz del problema, la lengua es el fruto de un corazón caído. La boca expresa de lo que el corazón está lleno. Como dijo el Señor y lo decía hace un ratito, la boca termina expresando lo que domina mi corazón. Esto debería producir humildad en nosotros, porque es fácil escuchar un mensaje sobre la lengua y pensar, si fulano habla horrible, le vendría bien
este mensaje, pero todos tenemos que entender que luchamos con esto. Todos necesitamos gracia, todos necesitamos santificación, todos luchamos con esto, todos necesitamos que Cristo siga transformando nuestro interior, y ahí es donde entra el Evangelio en todo esto, porque si no podemos domar completamente la lengua, entonces necesitamos que otro gobierne nuestro corazón para que podamos controlar la lengua. Cuando vemos que en nosotros aparece agresividad, cuando nos ponemos arrogantes, cuando buscamos humillar a otros, cuando mentimos, cuando criticamos constantemente a otros, eso está revelando algo más que solo mal carácter. Revela un corazón que todavía necesita ser gobernado por Dios, porque por sí mismo el ser humano no puede transformarse profundamente. Necesitamos que Dios transforme el interior, necesitamos que el Espíritu Santo produzca dominio propio en nosotros, necesitamos que Cristo gobierne el corazón. Y solamente cuando Cristo transforma la raíz, empieza a cambiar el fruto también. Cuando Cristo transforma la raíz, empieza a cambiar el fruto. Y vamos a ver en los versículos que nos quedan una gran contradicción ahora, y es la incoherencia de usar la misma boca para adorar a Dios y para destruir personas hechas a imagen de Dios. Dice el 9 al 12. Santiago 9, 3:9. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Este es el punto que más nos confronta de todo el pasaje, porque Santiago habló del poder de la lengua, pero ahora habla de la contradicción de nuestro corazón. El problema que señala es muy serio realmente, usar la misma boca para bendecir a Dios que para destruir a las personas. Dice, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre. O sea, cantamos, oramos, predicamos, adoramos, pero después agrega que con ella maldecimos a los hombres. Y eso es grave, porque esas personas, como dice ahí el pasaje, son hechas a imagen de Dios. La manera en que tratamos a las personas está conectada directamente con nuestra relación con Dios. La manera en la que tratamos a las personas está directamente conectada con nuestra relación con Dios. No podemos decir, yo amo a Dios, mientras hablo cruelmente de personas que fueron hechas a su imagen. Dice, de la misma boca proceden bendición y maldición, y después agrega, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Por qué no debe ser así? Porque una vida transformada debería producir palabras transformadas. También vemos ahí en el texto ejemplos de la naturaleza. Pregunta Santiago, ¿acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? La respuesta es obvia, no echa. Después pregunta, ¿puede una higuera producir aceitunas? No, no puede. ¿Por qué no puede? Bueno, porque el fruto revela la naturaleza del árbol. El fruto revela la naturaleza del árbol. Y ese es el argumento de Santiago. La lengua o las palabras revelan el corazón. La boca muestra lo que domina el interior. Por eso el problema no es solamente externo. No va a alcanzar nunca con aprender modales. No va a alcanzar con controlar el tono de voz con el que hablo. No va a alcanzar con parecer amable. Porque externamente podemos vernos correctos, pero seguir teniendo un corazón lleno de orgullo, lleno de resentimiento, lleno de amargura, lleno de enojo y de soberbia. Y tarde o temprano todo eso sale por la boca. La boca revela el verdadero estado espiritual. Esto nos obliga a examinarnos. A veces nuestras palabras revelan los patrones profundos del corazón, la crítica constante, la negatividad constante, agresividad constante, la humillación constante. Eso revela algo interno. Y necesitamos tener mucho cuidado ahí, especialmente dentro de la iglesia, porque algunos pecados de la lengua pueden disfrazarse de espiritualidad.
Y quiero dar algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, el chisme disfrazado de preocupación. Todo esto hablamos dentro de la iglesia, ¿no? El chisme disfrazado de preocupación. Decimos, no quiero hablar mal de nadie, pero... Y atrás del pero viene una carnicería contra la persona. Otro ejemplo, la dureza disfrazada de valentía. Decimos, yo digo las cosas de frente, así soy yo. Pero a veces no es valentía decir las cosas de frente. A veces es falta de amor y falta de dominio propio. Hay personas que creen que ser bíblicamente firme significa ser áspero. Confunden la rudeza con la convicción, o la agresividad con la firmeza, o la humillación con la sinceridad. Que algo sea verdad no te da derecho a decirlo de cualquier manera, porque también la verdad se dice con gracia. Otro ejemplo, la crítica disfrazada de discernimiento. Crítica disfrazada de discernimiento. Decimos, yo no estoy criticando, solamente tengo discernimiento. O decimos, hay que tener cuidado con todo. Hay que tener cuidado con todo. Entonces vivimos permanentemente señalando errores de otros, los defectos de otros, sospechamos de los demás, señalamos sus problemas, vemos fallas en los otros, pero nunca edificamos, nunca restauramos, nunca animamos. Todo es sospecha y crítica. Y lamentablemente hay personas que hablan tanto de los errores ajenos que parecen más apasionadas por detectar fallas que por edificar la iglesia. Otro ejemplo es el sarcasmo disfrazado de humor. Una persona humilla constantemente, pero cuando alguien se siente herido, responde, ah, era un chiste, no aguantás nada. Hay que tener sentido del humor. Muchas veces el sarcasmo es agresivo, es agresividad aceptada socialmente. Especialmente cuando siempre apunta hacia la misma persona, la ridiculiza, la avergüenza y la deja expuesta delante de los demás. A veces usamos el humor para decir cosas crueles que no nos animaríamos a decir seriamente. Pero Dios no mira solamente las palabras, Dios mira el corazón que hay detrás de las palabras, y Santiago nos confronta con esto porque una iglesia puede tener buena doctrina, buena música, buena organización y aún así estar profundamente dañada por pecados de la lengua. Hay iglesias que están divididas no por herejías, sino por conversaciones pecaminosas. Hay familias destruidas por palabras que se han repetido durante años, pero también hay personas que han sido restauradas por palabras llenas de gracia, porque la lengua tiene poder destructivo, pero también tiene poder constructivo. Tus palabras pueden sanar, pueden fortalecer, pueden consolar, pueden animar a otro, pueden exhortar a otro, y ahí es donde el Evangelio entra también en este pasaje, porque Santiago ya dejó claro que nosotros no podemos dominar completamente nuestra lengua. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos una transformación interior, que Cristo gobierne el corazón. Solamente cuando el corazón cambia, también cambia nuestra manera de hablar. Solamente cuando el corazón cambia, nuestra manera de hablar también cambia. Y después de todo lo que Santiago nos mostró, la pregunta final es, ¿qué revela mi manera de hablar sobre mi corazón? ¿Qué revela mi manera de hablar sobre mi corazón? Porque la lengua muestra quién gobierna el corazón. Y recordemos que Santiago no escribió este pasaje simplemente para que aprendamos a ser más educados. El objetivo de este pasaje es confrontarnos con la necesidad de una transformación espiritual. No es producir personas refinadas por fuera, es confrontarnos con la necesidad de una transformación espiritual, porque el verdadero problema no es la boca solamente, sino que es el corazón humano. Por eso un creyente no puede conformarse con tratar de controlarse más al hablar, con hablar más suave, con evitar ciertos comentarios. Todo eso puede ayudar externamente, pero la transformación real ocurre cuando Cristo empieza a gobernar el corazón. Porque cuando el corazón cambia, también cambian las palabras.
Y entonces aparece una lengua diferente, una lengua que ya no busca destruir, sino que aparece una lengua que busca edificar. Y por eso quiero terminar dejando algunas aplicaciones prácticas. Son 4. La primera es: una lengua gobernada por Cristo habla verdad. Una lengua gobernada por Cristo habla verdad. Vivimos rodeados de exageraciones, de rumores, de manipulación, de acusaciones, de medias verdades, pero el creyente debe amar profundamente la verdad. El creyente debe amar profundamente la verdad. Eso significa que no voy a repetir cosas sin verificarlas. Significa que no voy a participar en conversaciones dañinas. Significa que no voy a usar información para perjudicar a otras personas, porque una mentira puede destruir mucho y el creyente debe ser alguien confiable en sus palabras. El creyente debe ser confiable con sus palabras. Segundo, una lengua gobernada por Cristo sabe callar. Una lengua gobernada por Cristo sabe callar. En nuestra cultura, todos quieren hablar inmediatamente. Incluso hay otros que no esperan que el otro termine, quieren hablar y decir lo que piensan. Pero bueno, la madurez espiritual también sabe guardar silencio. Dice Proverbios 10:19, en las muchas palabras la transgresión es inevitable, pero el que refrena sus labios es prudente. Hay momentos donde hablar va a empeorar todo. Entonces, pensemos en cuántos problemas habríamos evitado si hubiéramos esperado antes de responder, especialmente en una discusión, especialmente en un momento de enojo, en las redes sociales también, o incluso en un conflicto familiar. Hay palabras que se dicen en segundos, pero producen heridas de años. Tercero, una lengua gobernada por Cristo edifica. Pablo escribió en Efesios 4:29, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Eso significa usar la boca para animar, para consolar, para fortalecer, para corregir con amor, para enseñar y para traer gracia. También entendamos que edificar no significa evitar la confrontación. Jesús confrontó, los apóstoles también confrontaron, pero hay una diferencia enorme entre corregir pensando en restaurar a la persona o hablar para destruirla. Uno puede decir algo verdadero, pero lo puede decir de una manera pecaminosa, y ahí es cuando está el problema. En cuarto lugar, vamos a repasar las otras. Primero, una lengua gobernada por Cristo habla verdad. Segundo, una lengua gobernada por Cristo sabe callar. Tercero, una lengua gobernada por Cristo edifica. Y cuarto, una lengua gobernada por Cristo refleja gracia. Refleja gracia. Y acá, si somos honestos, todos fallamos. Todos fallamos. Todos dijimos palabras apresuradas. Todos dijimos palabras desde nuestro orgullo. Todos dijimos palabras hirientes. Todos dijimos injusticias. Todos dijimos palabras innecesarias. Todos. Hermanos, el objetivo de este mensaje no es salir pensando qué bien que yo hablo. El objetivo es reconocer que necesitamos que Dios siga transformando nuestro corazón. Y gracias a Dios, justamente, el Evangelio no solamente nos confronta, también nos trae esperanza. Después de escuchar Santiago 3, probablemente todos sentimos el peso de nuestra falla. Todos recordamos palabras que no debimos decir, conversaciones pecaminosas, reacciones impulsivas, momentos donde nos enojamos, comentarios hirientes contra otros, y este pasaje nos deja sin excusa, porque muestra que el problema de la lengua revela lo que tenemos en el corazón. Pero el Evangelio no termina en condenación. ¿Por qué? Bueno, porque hubo un hombre que no pecó con su boca jamás. Jesucristo nunca mintió, Jesucristo nunca manipuló, Jesucristo nunca humilló injustamente a nadie, Jesucristo nunca habló pecaminosamente y nunca respondió con maldad. Y pensemos en esto, cuando Jesús fue insultado, no respondió con pecado. Cuando Jesús fue acusado falsamente, no reaccionó con corrupción.
Cuando Jesús fue maltratado, no usó su boca para destruir. Qué diferente que es a nosotros, ¿no? Muchas veces respondemos rápido, con orgullo, con enojo, con agresividad, buscando herir al otro, buscando ganar una discusión. Pero Cristo mostró un dominio perfecto y aún así lo llevaron a la cruz. El único hombre cuya boca jamás pecó, murió por personas cuya boca sí peca constantemente. Eso nos quebranta, o debería quebrantarnos. Debería quebrantarnos, porque Cristo no murió solo por nuestros actos que se ven o lo que hacemos externamente. También murió por nuestras mentiras, murió por nuestro orgullo, murió por nuestras palabras hirientes, murió por las conversaciones pecaminosas que tenemos y murió también por nuestra lengua descontrolada. Y gracias a su obra, no solo hay perdón, también hay transformación. También hay transformación. Porque el Evangelio cancela la culpa, pero también empieza a cambiar a las personas. Y hay muchos que quieren el perdón de Cristo, pero no desean ser transformados por Cristo. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en una persona, una de las cosas que empieza a cambiar es la manera de hablar. No empezamos a hablar perfectamente, no es instantáneo el cambio tampoco, pero es progresivo. Es progresivo. Empieza a haber más dominio propio, empieza a haber más gracia, empieza a haber más sabiduría, más paciencia, empieza a haber más cuidado de las palabras que utilizo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo gobierna el corazón, también gobierna la lengua. Y hermanos, pensemos cuánto necesita el mundo creyentes que hablen diferente. No queremos más agresividad, no queremos más burlas, no queremos más odio, no queremos más discusiones constantes, no queremos más humillación pública, no queremos más violencia verbal. Lo que sí queremos como creyentes y como iglesia es hablar la verdad, es hablar con gracia, es corregir en amor, es animar a los desanimados, es consolar a los que sufren y es edificar a otros. Porque una lengua transformada puede convertirse en un instrumento precioso en las manos de Dios. Hay personas que fueron heridas por palabras, hay personas que fueron restauradas por palabras llenas de gracia. Entonces el objetivo no es simplemente voy a tratar de hablar mejor. El objetivo es querer que Cristo transforme tanto mi corazón que hasta mis palabras reflejen su carácter. El objetivo es querer que Cristo transforme tanto mi corazón que hasta mis palabras reflejen su carácter. Jesús nunca usó su boca para pecar, nunca mintió, nunca manipuló, nunca destruyó injustamente a alguien y aún así fue insultado, fue acusado, fue humillado y fue llevado a la cruz. ¿Para qué? Para salvarnos, para salvar a pecadores como nosotros, para transformar corazones como nuestro corazón. Y ahora por medio del Espíritu Santo que empieza, ¿no?, una obra de transformación real que alcanza los pensamientos, alcanza los deseos, alcanza las actitudes y también alcanza nuestras palabras. Entonces, hermanos, ¿qué clase de huellas están dejando tus palabras? ¿Qué clase de huellas están dejando tus palabras? Y Santiago nos mostró algo muy claro ahí, que la lengua revela quién gobierna el corazón. Entonces la solución no es mejorar el vocabulario simplemente. Necesitamos que Cristo gobierne nuestro interior. Necesitamos corazones transformados por el Espíritu Santo, porque cuando Cristo reina verdaderamente en una persona, empieza a notarse incluso en cómo habla. Entonces, terminando ya, que nuestra oración hoy sea: Señor, transforma mi corazón para que mi lengua refleje tu carácter. Señor, transforma mi corazón para que mi lengua refleje tu carácter. ¿Oramos? Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este pasaje de Santiago, que es fuerte, que confronta, Padre, pero que revela nuestra realidad, y es que no podemos controlar nuestra lengua, Señor. Necesitamos
el Evangelio, necesitamos a Cristo, necesitamos al Espíritu Santo, transformando nuestra vida, llenando nuestro corazón, Señor, para que de eso que somos llenos sea también lo que habla nuestra boca. Ayúdanos, Padre, a pensar en consolar, en animar, en edificar, en construir, Señor, y que no utilicemos palabras pensando en destruir a nadie, teniendo en cuenta siempre que, como decía el pasaje, las personas han sido creadas a tu imagen, Señor. Que podamos mirar hacia nuestro interior antes que mirar hacia el costado y bueno, Señor, reflexionar sobre esto y depender más de ti, Padre, que es donde vamos a conseguir el verdadero cambio. Oramos y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.